Buenas noches, hermanos y amigos. Que la gracia del Señor los guarde en sus hogares. Hoy es lunes 27 de abril del 2020. El estudio bíblico de hoy lo extraemos de Hechos capítulo 3, versículo 11 al 26. Lo hemos titulado Un nuevo nacimiento. Vamos a orar. Eterno Dios, bendito sea tu nombre. Que tu nombre sea glorificado en el estudio de tu palabra esta noche. Que el Espíritu Santo sea el actor en mi corazón y en cada uno de mis hermanos que están en sus hogares. También para cada oyente que sea iluminado en el nombre del Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con los estudios de cómo nace la verdadera iglesia, porque hoy día hay muchas religiones y todas dicen tener la verdad. Los primeros predicadores fueron los apóstoles. Esa es la verdadera iglesia. Pueden estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. En sus predicaciones eran solamente la obra salvadora de Cristo, la soberanía de Dios y el poder del Espíritu Santo. Ellos se basaban todas sus predicaciones en el Antiguo Testamento, que era la palabra escrita de Dios y lo que ellos habían vivido con Jesucristo cuando Jesucristo andaba predicando. Hoy vamos a compartir el segundo sermón de Pedro, que es la continuación de la curación del cojo que vimos la semana pasada. Vemos Hechos 11 al 12, los versículos, y leemos: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El cojo tenía asido, que significa agarrado, a Pedro y a Juan. Y no era para no caerse, sino porque estaba agradecido por el milagro que ellos acababan de hacer. El pueblo estaba sorprendido, extrañado, atónito por lo que había ocurrido. Y se aglomeró en el pórtico que se llamaba Salomón. Esto es como el corredor o el pasillo del templo original que construyó Salomón. Por lo menos fue una parte de la que no destruyó el rey Nabucodonosor cuando lo destruyó en el año 580 y algo antes de Cristo. Pero Pedro aprovecha la multitud que estaba con la curiosidad para predicarles. Estaban allí esperando algo, de que le dieran las noticias de cómo había sucedido ese milagro. Así que Pedro le dice y le pregunta: ¿por qué se maravillan de este milagro? ¿Por qué se fijan en nosotros? Pedro niega que la sanación es por su poder o por su santidad. Así pasa siempre. Escuchamos decir: ese predicador sí es bueno. Usted le está dando la gloria al predicador en vez de darle la gloria a Dios por su palabra o por la obra del Espíritu Santo. Pedro se dio cuenta que el pueblo estaba hambriento de escuchar el Evangelio y que sabía también que la fe salvadora no vendría por haber hecho ese milagro, sino por el escuchar de la palabra de Dios. Como dice Romanos 10:17,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos los versículos, el versículo 13, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro le habla del Dios que está en las Escrituras hebreas, que ellos conocen, que ellos han seguido en toda la historia. Era el Dios que se le había revelado a ellos en el desierto, lo que lo habían sacado en Egipto. Era el Dios conocido. Le habla de los patriarcas que fueron siervos de Dios. Todos le sirvieron a Dios. Y que ahora su Hijo es siervo de Dios. Jesucristo es llamado siervo. Y que ellos los asesinaron, negándolo delante de las autoridades. Él se enfoca en hablarles de la grandeza de Jesucristo. Esta predicación es presentar a Jesucristo, exaltar a Jesucristo por la muerte que había tenido hacía poco. El versículo 14 dice: mas vosotros negasteis el santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Pedro enaltece el nombre de Jesús como el santo. El santo es atribuido solo a Dios en el Antiguo Testamento. Es como lo más alto, es el glorioso, es el Dios del pacto de Israel. Él confronta al pueblo israelita diciendo que prefirieron liberar a un homicida, Barrabás, que al justo. Le llaman a Cristo el justo, al que no cometió pecado. A este mataste. El versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice que crucificaron al autor de la vida, quien nos dio el soplo del aliento. Pero Él no puede quedarse muerto. Él ha resucitado. Todos los apóstoles, así lo dice Pedro, y más de 500 personas fueron testigos que Él ascendió a los cielos. No hay duda de la resurrección de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que Cristo vive, Cristo es el Hijo de Dios viviente. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La sanidad del cojo no es por el poder de Pedro, sino por el poder de la fe en nombre del Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que reposar en Cristo. Si vamos a hacer un bien, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que pidamos algo a nuestro Padre, pidámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que tiene el poder de hacer los milagros, de hacer o darnos lo que le pidamos si es su voluntad. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y el 18, pero Dios
ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. A pesar que Pedro los había acusado del pecado que habían cometido al asesinar y rechazar a Jesús, Él no los odia, ni les habla con palabras ofensivas, los trata como hermanos. Nuestra relación con nuestro prójimo no debe ser con ofensa y desprecio. Siempre debe ser de una manera amigable, ¿verdad? No quiere decir que compartamos las ideas o los pecados que esta persona hace, pero tampoco podemos acusar y ofenderlo. Él los excusa de haber cometido la crucifixión de Cristo por desconocimiento del plan eterno de Dios, anunciado en todo el Antiguo Testamento, que el Mesías venía para padecer de esta forma. Tenemos que estar claros que si pecamos por ignorancia, sigue siendo pecado. No estamos exentos de pecar por ignorancia, pero es diferente del pecado hecho con pleno conocimiento. Tiene más demanda. Dios no va a demandar cuando, sabiendo que es pecado, conociendo la palabra, y por encima de eso cometemos el pecado. No importa qué ellos hicieron y no importa qué nosotros hagamos, Dios no cambiará su plan. Él cumplirá todas sus promesas, como lo hizo con Jesús, de morir en la cruz, porque así Él lo había designado. Lo que nosotros vemos como injusto, Dios puede tomar estas injusticias y usarlas para el bien de muchos, como lo vemos en la historia de José. La maldad de sus hermanos de venderlo a los mercaderes porque él estorbaba. Bueno, Dios la usó para beneficio de sus hermanos y de la casa de su padre y todo el pueblo de Egipcio. En Génesis 50:20 vemos que José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El principio estaba obrando en la crucifixión de Jesús y estaba obrando en nuestras vidas. Ese mismo principio es el que vemos en Romanos 8:28. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Si somos el pueblo de Dios y somos llamados, Él tendrá cosas buenas para nosotros. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el 20 y 21. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Pedro los llama al arrepentimiento, a creer a todos los presentes que cambien su pensamiento y la manera de actuar, su manera de vivir, sus costumbres, su forma de pecar. El arrepentirse es reconocer nuestros pecados, nuestras faltas en contra de Dios. Saber que lo que hacemos afecta a alguien y esto no agrada a Dios. No importa qué pecado usted cometa a diario,
por falta de conocimiento de Dios, pero si usted examina su vida y se da cuenta que es un pecador, Dios lo va a perdonar y va a tener una mejor vida con el Señor. La humanidad tiene la necesidad de la conversión. Deja el viejo hombre por la obra de Dios. Le va a traer una nueva vida. Ser un cristiano es una nueva criatura en Cristo. Según de Corintios 5:17 nos dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas, diferentes, con diferente corazón, un corazón de carne. Dice que los beneficios de estar en Cristo es que sus pecados serán borrados para siempre. Cuando tenemos una nueva criatura, tenemos unos beneficios. Y el primero es que nuestros pecados ya no se van a acordar más el Señor. Otro beneficio es que tendremos tiempo de refrigerio, de paz y de alegría. Jesucristo será recibido en el cielo hasta el futuro, cuando regrese a restaurar y gobernar la tierra. Para eso tenemos que estar preparados con la nueva vida en Cristo. Como dice Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo hablando en sus predicaciones, o sea que Él va a venir, Él va a rescatar su pueblo. El 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, y como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro cita la profecía del Antiguo Testamento. El pueblo israelita la conocía muy bien, la profecía de Moisés, que Dios le enviaría al Mesías, y deberían de escucharlo. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y el 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Sin embargo, algunos judíos pensaban que el profeta sería alguien diferente al Mesías. Pedro lo afirmó que este era el profeta mayor que Moisés, el Mesías que Dios había prometido. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo asesinaron. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La destrucción prometida en la profecía se cumpliría y se cumplirá en la generación de los judíos. La mayoría de esta generación, no todos, rechazaron a Jesús 2 veces. Pero esta promesa también se aplica para nosotros. Quien escuche el Evangelio y lo rechace, también será cortado del pueblo. No estará en el reino de los cielos. Y rechazar el Evangelio es no arrepentirse, no vivir la vida
de Cristo, con Cristo, eso sería rechazar el Evangelio, escuchar y hacerse del oído sordo. Versículo 24 dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Todos los profetas han anunciado lo que estaba sucediendo, la llegada del Salvador, el que libraría al pueblo de Israel y también a los gentiles, a nosotros, a todos los pecadores. Dios hizo un pacto con Abraham que cubría al pueblo de los judíos y también a nosotros. Y ese pacto era que serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice que era empezando con el pueblo judío, que recibiría el Evangelio y después las demás naciones. Cristo es la simiente de Abraham. Fue levantado de los muertos y exaltado sobre todo y todos. Es nuestro Señor Dios, para que nos convirtiéramos de nuestra maldad y poder recibir la bendición de la salvación, alejándonos de los pecados. El cojo quería recibir algo monetario de Pedro y de Juan, pero Dios tenía algo mejor, tenía la sanación y la curación, la salvación para este cojo. El pueblo judío esperaba recibir al Mesías, un rey, pero un rey político, un rey militar que los librara de la guerra. Pero Dios tiene algo mejor para ellos, una liberación del pecado. ¿Y usted qué está esperando recibir? La aplicación. Lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia lo vemos como algo malo, porque nos afecta a todos. Nos ha privado de muchas libertades. Pero así como vimos crucificar a Cristo en la cruz como una injusticia, pero es por el bien de una gran cantidad de personas que son llamadas a la salvación. Él vino a salvar al mundo, el justo por los injustos. Así también Dios va a traer más beneficios para el resto de la humanidad. Nosotros no tenemos la capacidad del entendimiento de los decretos de Dios. Solo Él sabe qué nos traerá mañana. Nos resta poner nuestra fe en Jesucristo, en el Dios viviente, en el Espíritu Santo que nos redarguye día a día. Arrepiéntese y dele la vuelta a su vida y reciba los beneficios de estar con Cristo, que borre sus pecados para siempre, que reciba la salvación, que disfrute del refrigerio que Él tiene para sus hijos, que esté en su presencia cuando Él venga a reinar y restaurar la tierra. Esos son todos esos beneficios de la vida cristiana. Y si ya lo está gozando, gloria sea al Señor por usted. Y si aún no lo ha recibido, entonces busque esa salvación. Oremos. Te damos las gracias por tu amor y bondad, Señor mío.
por la salvación y el refrigerio que ofrece a tus hijos escogidos. Te rogamos por aquellos que todavía no disfrutan de tus beneficios, para que le otorgues la luz de la salvación, entre en su corazón y examine cada uno y hazlo con el Espíritu Santo el arrepentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.